Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver sobre uno de los temas básicos de este canal, que es la geometría. Así que voy a charlar acerca de 5 libros que van a ser el pretexto para seguir hablando de la geometría diferencial. Por lo regular, en algunos cursos de geometría diferencial que se dicen avanzados, ya no vemos las curvas, lo que vemos es las cohomologías, las hojas, las foliaciones, etcétera. Sin embargo, siempre es necesario tener una buena colección de imágenes, de ideas respecto a qué tipo de curvas, qué tipo de superficies estamos tratando de construir o por qué ponemos tales o cuales condiciones y qué significan en general cierto tipo de condiciones. Hay curvas que se cruzan unas con otras como lazos, como nudos, y esos tienen puntos dobles, puntos triples, puntos cuádruples y todo ese tipo de cosas que a veces no sabemos cómo expresar y nos imaginamos las curvas como por lo regular una circunferencia y no pasamos de ahí. Entonces resulta interesante comenzar con libros en los que se hable mucho de curvas. Por lo regular, los tratados de geometría diferencial elementales traen este tipo de cosas, pero hay otro tipo de tratados que no son de geometría diferencial y que hablan mucho de curvas y superficies y también de grupos, porque aplican ciertamente el programa de Erlangen de Felix Klein. Algunos lo dicen explícitamente, pero en otros simple y sencillamente se nota porque introducen, como alguna vez he mencionado aquí, la mecánica se puede introducir como el paso del grupo ortogonal, el grupo de difiomorfismos, el grupo de transformaciones canónicas, como en algunos videos en los que hablé de la geometría analítica. La geometría analítica también es el paso de los grupos afines hasta el grupo proyectivo, etcétera. Eso es una bonita idea. Que no tenga quizá relación con la historia real de la matemática, bueno, pues es otra cosa, pero como reconstrucción o como recurso pedagógico puede resultar interesante. Aquí quiero hacer un comentario sobre algo que escribieron en algunos bueno, ciertamente de lo que escriben en el video que ven. Alguien lo ve y quiere escribir algo. La pregunta era, más bien que pregunta, parece una afirmación, pero vamos, la tomaré como pregunta. Si yo considero que los libros de matemáticas viejos son mejores que los nuevos. Y creo que la respuesta que di, si es que la recuerdo bien, si no es que ya se me olvidó, es que no es así. Yo considero que los libros de matemáticas modernos, los que están llenos de abstracción, intervenidos por la teoría de conjuntos y por la teoría de las categorías, y en muchos casos incluso por la lógica, son de los mejores libros que se han podido escribir acerca de matemáticas. Sin embargo, para llegar a esos libros se necesita tener una idea de lo que es la historia de las matemáticas. Sin la historia de las matemáticas, ciertamente vamos a continuar ciegos, ciegos a lo que se hace hoy día. Aunque ciertamente mucho de lo que se hace hoy día bien podría ser superfluo, porque también algo nos enseña el depósito, el archivo histórico de las matemáticas, es que muchas teorías que en su día eran muy conocidas, muy aplaudidas, fenecieron, fenecieron, así de sencillo. Y seguramente, como esa famosa inducción pesimista, muchas teorías matemáticas van a fenecer, aunque hoy día gocen de mucho prestigio y haya mucha gente escribiendo sus tesis de doctorado en ello. No se preocupen, escriban sus tesis de doctorado, eso es solamente un requisito. Una vez que ya hayan pasado por eso, pues escriban sus libros. Bien, vamos a algunos de los tratados de geometría que he pensado que pueden ser útiles a algunos de los que ven este canal y siguen esa idea que les comento. Partimos de los grupos, el grupo más sencillo, vamos a poner el grupo ortogonal, el grupo afín, el grupo proyectivo, como la secuencia que más o menos se debe seguir, el grupo de esas transformaciones, y este tipo de exposiciones lo diseñó Felix Klein en su libro Geometría desde un punto de vista, Geometría elemental desde un punto de vista avanzado. El punto de vista avanzado es por supuesto su programa de reconstruir la geometría a partir de su grupo de transformaciones. Bien,
empezamos con un libro que se llama Geometría Superior, una introducción a los métodos avanzados en la geometría analítica, de un autor, Frederick Hoods. Este lo tengo en la editorial Dover, ahí está. Geometría Superior, una introducción a los métodos avanzados de la geometría analítica, por el señor Frederick Hoods. Como ustedes recordarán, Hoods escribió un libro de cálculo avanzado que parece más bien un tratado de métodos matemáticos para físicos. Bien, este es el libro de Hoods. No dice explícitamente en su tratamiento del tema que va a seguir el programa de Erlangen. Ciertamente lo siguen. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos aprender al principio y que son los que nos enseñan casi en todos los cursos de geometría superior, no diferencial? Difícilmente encontraremos una integral o una derivada aquí. Lo que sí encontraremos son grupos de transformaciones. Y el concepto básico es el concepto de rango de una matriz. Rango de una matriz. Bien, geometría superior. Una introducción a los métodos avanzados en la geometría analítica. No va a hablar de variedades. No va a hablar de variedades. Nuestra idea del espacio es, dado un conjunto de parámetros, no sé cuántos, los que ustedes quieran, los dejamos variar de manera continua, generalmente sobre el conjunto de los números reales. Es el continuo que más a la mano tenemos. Y con eso, pues tenemos ya nuestro espacio en el que nos estamos moviendo. Que sea una variedad o no, eso ya será cuestión de otros tratados. Se utiliza entonces de manera ingenua la idea de la variedad global, dada por la Carta Global de Identidad. Entonces, ¿qué va a tratar aquí? Bueno, va a empezar con conceptos generales, los que ya les dije: coordenadas, dualidad, imaginarios, infinito, transformaciones, grupos. Infinito, transformaciones, grupos. ¿Cómo entra el infinito aquí? Por el proceso de compactación. Por el proceso de compactación, que tampoco les describen aquí. No se los describen en este tratado, pero eso es lo que hacen. El proceso de compactación es la manera en cómo nosotros hablamos del infinito en la geometría superior. Capítulo 2. Rangos y plumas. Proyectividad, geometría en 2 dimensiones. Curvas de segundo orden y de segunda clase, transformaciones lineales. Lo interesante son las curvas, polos y polares respecto a una curva. De hecho, la introducción del grupo simpléctico o grupo de transformaciones canónicas se hace como una generalización del famoso método de las polares recíprocas. Del método de las polares recíprocas. Se los repito porque quizá les resulte interesante reflexionar un poco cuando ven, por ejemplo, en este libro o en otro libro de geometría superior, lo que viene a ser polos y polares con respecto a una curva de segundo orden. Ahí se describe generalmente el famoso método de las polares recíprocas, que es un método de la geometría analítica. Transformaciones proyectivas, contacto, transformaciones de contacto en el plano, 120. Coordenadas tetracíclicas, coordenadas homogéneas, coordenadas circulares, geometría de 4 y dimensiones superiores, coordenadas esféricas, geometría de n dimensiones, cuádricas en n dimensiones, proyección estereográfica, geometría superior. Bueno, ahí está. Geometría superior, esa es más o menos la idea. Esto es lo último que viene. Ahí está, a ver si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver, que bueno, si no, bueno. No creo que sea difícil de encontrar este libro en esta presentación de la editorial Dover. Creo que es muy común. Y el libro realmente lo único que necesita es mucha imaginación geométrica. Vamos a otro similar del mismo nivel. ¿Qué será el nivel matemático? ¿Qué entendemos por nivel matemático? Es más, ¿qué es hacer matemáticas? ¿Qué es la matemática? Cuando a veces preguntamos esto, las personas que tienen poco seso o que tienen poca afición por la filosofía pueden llegar a pensar que uno se está burlando de ellos. Sin embargo, un libro como el de Bertrand Russell, que es un libro de filosofía de las matemáticas, tanto como un libro de cálculo, The Principles of Mathematics, que será llevado a su extremo en principio de matemática. En ese libro, The Principles of Mathematics, por supuesto se comienza con una definición de las matemáticas. Resulta que definir la matemática parece que no es asunto de los matemáticos, sino de los filósofos o de los lógicos. ¿Qué es la matemática? Según Russell, la matemática es no otra cosa que el conjunto de las proposiciones de la forma P implica Q. Eso nos dice en The Principles of Mathematics.
¿Cómo podemos llegar a una definición más sofisticada de las matemáticas, introduciendo una distinción muy sencilla? Las matemáticas se pueden identificar o definir como los sistemas formalizados que reconstruyen los lógicos, digamos Frederick Fitch o algún otro lógico del Journal of Symbolic Logic, reconstruye las matemáticas y eso son las matemáticas. ¿Por qué son eso? Porque solamente ahí se puede demostrar con un cierto tipo de rigor que los lógicos imponen, no los matemáticos. Esas serían las matemáticas formales. ¿Qué son las matemáticas? Sistemas formalizados. Pero también podemos decir que las matemáticas no son otra cosa que sistemas informales en los que se utilizan demostraciones que pues no son muy rigurosas y que eso del rigor no es otra cosa que una suerte de engaño, que una suerte de gas que nos meten los dueños de ciertas revistas para vendernos el rigor que ellos producen y que ellos promueven. Pero bueno, podemos identificar las matemáticas entonces con un sistema formal o con una serie de reglas un tanto informales, un tanto poco rigurosas, etc. Es decir, matemáticas informales, que es de las que nos habla Polia, por decir alguien, o Lakatos, por decir alguien. De hecho, esta distinción entre matemáticas formalizadas e informales la encuentran en Lakatos. Bien, entonces vamos a Introduction to Higher Geometry. Este es de Groundstein, Introduction to Higher Geometry, de la editorial Macmillan. Este también es fácil de encontrar. Introducción a la geometría superior, lleno de rayas. Lo compré usado. En este libro, si se menciona que se va a utilizar, aquí lo dice en la página 6, este libro está construido alrededor del programa de Erlangen, que es introducido en forma geométrica al mero principio y desarrollado gradualmente. Ciertamente, cuando ya leemos, empieza Higher Geometry, capítulo 1, con ecuaciones lineales. Nuevamente nos va a hablar, por supuesto, del rango de una matriz, de las coordenadas homogéneas, de las ecuaciones lineales, la dependencia lineal, las construcciones geométricas, la división armónica y, por supuesto, las transformaciones. Las transformaciones que son lo que va a definir realmente a la geometría, al menos en el siglo XIX y principios del XX, y que entiendo yo que los físicos todavía consideran que la geometría no es otra cosa que un conjunto de transformaciones. Vamos pues a los de geometría diferencial. Como dije, en estos libros de geometría superior lo que vamos a encontrar son curvas. El análisis que se hace es un análisis sin utilizar cálculo diferencial. Ya cuando metemos cálculo diferencial, pues estamos hablando de geometría diferencial, que es uno de los temas favoritos de los que ven estos videos. El primero es un libro un tanto conocido, Fundamentos de variedades diferenciables y grupos de Lie, de Frank Warner. Este libro es muy conocido, pero en la presentación de la editorial Springer. Esta no es la editorial Springer, esta es la editorial... me les digo cuál es, porque este es... antes de que pasara a la editorial Springer, es la Scott Forestman and Company. Esta introducción a las variedades diferenciables y los grupos de Lie. No dice geometría diferencial, no dice, pero ya el solo hecho de que hable de variedades diferenciables va a empezar con el concepto de lo que es una variedad diferenciable, que es la generalización de lo que les dije anteriormente. Cuando estamos en la geometría superior, utilizamos una única carta que consideramos global, que se extiende por todo el espacio, dejamos los parámetros variar pues del 0 al infinito, o de menos infinito a infinito, qué sé yo, de la cuádrica al infinito, a la cuádrica al menos infinito, etc. Pero no somos críticos, que esto es lo que comienza a ser la fundamentación supuestamente rigurosa que se hizo a principios del siglo XX de las matemáticas, y que Russell era uno de sus principales ideólogos. Esa fundamentación consistía en pasar de las consideraciones del álgebra, el pensamiento general del álgebra, a analizar las excepciones, los puntos singulares. Por lo tanto, una definición como la definición que acabo de dar de espacio geométrico como un conjunto de coordenadas que varían de menos infinito a infinito, pues no funciona, porque en ocasiones las funciones que utilizamos para representar las superficies o las curvas presentan comportamientos complicados.
Entonces ya pasamos a la idea de una variedad diferenciable como un conjunto de parches en el espacio. Un conjunto de parches en el espacio. Y esa va a ser la idea de variedad diferenciable. Va a empezar pues por ahí, variedades diferenciables, el segundo axioma de contabilidad. Todos esos axiomas se utilizan para hacer demostraciones teóricas de teoremas, tangentes, vectores, tangentes y diferenciales. Casi diría uno que lo que diferencia a un físico de un matemático es que el matemático introduce premisas que utiliza para demostrar y el físico se deja guiar por su intuición respecto al sistema físico, por supuesto. Bien, entonces tenemos transformaciones lineales, campos tensoriales, formas diferenciales, un montón de notación de Hurewicz que a la gente le encanta. Vean, la notación de Hurewicz son esos diagramas. Los diagramas de Hurewicz, nada más para que vean para lo que sirve una buena notación. Con los diagramas de Hurewicz, Saunders-MacLean introduce después la teoría de las categorías. Que es a final de cuentas una categoría, no es otra cosa que las reglas que nos permiten construir un diagrama de Hurewicz. Un diagrama de Hurewicz bien construido nos permite definir una categoría. ¿Y qué es un funtor? Un funtor, pues no es otra cosa que asignar a todos los objetos y flechas de la categoría, objetos y flechas de otra categoría. Pasar de un diagrama a otro diagrama. Le ponemos una flechita y es el funtor. Pasamos de un diagrama a otro. Este es un libro que va a tratar a un nivel abstracto de la geometría diferencial, nivel abstracto. Casi no vamos a ver curvas, vamos a ver funciones. Y ya las que nos imaginemos de esas funciones, pues es nuestro problema. Bien, Frank Warner. Vamos a otro. Este es más complicado. De Jakob Schwartz, que se llama Geometría Diferencial y Topología. Realmente es un libro de prácticamente de topología. Y lo de geometría diferencial es como algo para decir que hay una aplicación de todo lo que habla de topología este señor, Jakob Schwartz. Este libro es de Gordon and Bridge. Es de, déjenme les digo la fecha. Este sí les voy a decir la fecha, el otro no se las dije. Este es de 1968. Jakob T. Schwartz, geometría diferencial y topología. Va a hablar desde la teoría algebraica, las clases de Chern, el grado de un mapeo, la teoría de la intersección, secuencias espectrales, teoría de haces coordenados, pero por supuesto va a comenzar con la idea de variedad diferenciable y va a citar el famoso libro de Auslander y Mackenzie, que por ahí creo que en algún otro video les mostré, es el libro de Auslander y Mackenzie. Jakob Schwartz de topología y geometría diferencial para los que les gusta la abstracción. Ya cuando se vuelve muy abstracto, no es que dejemos de lado las curvas, por supuesto seguimos hablando de curvas. Lo que dejamos de lado es nuestra visualización de esas curvas. Yo he conocido gente, matemáticos, que demuestran teoremas pero no saben realmente cómo ilustrarlos fuera de la formalización que utilizan, del formalismo que utilizan. Porque pues, como diría Feynman, pues no los comprenden porque no los pueden representar de una manera sencilla o didáctica. Pero bueno, a ellos no les corresponde hacer esas transposiciones, sino que les corresponde a los docentes, que nunca leen nada. El último libro es un libro que a mí me encanta. Es el libro que más me gusta de los que he presentado. Y cuando digo que son los que más me gustan son porque son los que más he leído, son los que más entiendo. Los otros, sinceramente, a veces me enfada no entender tanto. Lectura sobre geometría diferencial de uno muy famoso, Shlomo Sternberg. Tiene un libro maravilloso sobre mecánica celeste. Maravilloso libro. Pero en esta ocasión hablamos de su libro sobre lecturas en geometría diferencial. Este libro es de la editorial Prentice Hall. Y me parece que también es del 68. Dejen ver. Editorial Prentice Hall. Este está en Estados Unidos. 64. Me equivoqué por 4 años. Mucho error. Bien. Este libro va a hablar de la geometría diferencial, primero clásica, aunque va a empezar con unos preliminares algebraicos que incluyen conocer la idea de los productos tensoriales. En alguno de mis videos les hablé de los productos tensoriales, sobre todo cuando
presenté las conexiones afines. Hablé mucho de los productos tensoriales, el álgebra tensorial de un espacio vectorial, las álgebras simétricas y contravariantes, el álgebra exterior y las ecuaciones exteriores. Es decir, el formalismo de Cartan, el formalismo exterior de Cartan. Luego ya va a variedades diferenciables, el teorema de Sard, particiones de la unidad, luego cálculo integral en variedades, el cálculo de variaciones, grupos de Lie, geometría diferencial del espacio euclidio y por supuesto la geometría de las estructuras G. Las estructuras G son simplemente las variedades donde actúan grupos y que también se denominan espacios homogéneos. Muy bien, nos vemos en la siguiente, gracias.